Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. Estaremos iniciando en breve. Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Y digo la casa del Señor porque estamos reunidos virtualmente y cada uno estamos en nuestra casa, pero estamos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor.
Y damos gracias a Dios por la presencia de cada uno virtualmente, que estamos reunidos hoy en la presencia del Señor. Y vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas esta tarde de reunirnos en tu nombre. Y gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti hoy y podemos darte muchas gracias por tu amor y tu bondad. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu, Señor, nos traiga sabiduría y que podamos abrir la palabra de Dios y que podamos entenderla y que podamos aplicarla en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, esta tarde vamos a el tema, ya lo tengo acá. El tema hoy es ofrendas de promesa de fe. Y vamos entonces a explicar un poco en cuanto a eso. ¿Qué son ofrendas de fe? ¿Qué son ofrendas? ¿Qué es una promesa de fe? Bueno, quiero explicar un poquito en cuanto a eso. Vamos a buscar algunos pasajes esta noche en cuanto a eso, pero quiero explicar. La base de las dádivas cristianas es el diezmo. O sea, yo creo que la palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento que nosotros debemos darle a Él una porción. Ahora, la palabra que se traduce diezmo en el Antiguo Testamento significa una porción separada o entregada. No especifica el 10%. La palabra diezmo en español está hablando del 10%, pero en el original hebreo lo que habla es de una porción separada. Sin embargo, nosotros nos basamos y decimos que es el 10% porque encontramos que era el 10% lo que se usaba, era el 10% lo que se daba. No sabemos específicamente cuánto dio Abraham. Él dio los diezmos de todo cuando le dio a Melquisedec, que es el primero que aparece dando el diezmo. Pero sí tenemos conciencia de que Jacob, cuando él prometió, él dijo que le daría al Señor una décima parte. Así que él sí especificó que le iba a dar. Así que el diezmo es la base. Y con el diezmo nosotros estamos reconociendo que el Señor es dueño y Señor de todo. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios es el dueño de todo. Nosotros no debemos darle, o sea, no es el 10% lo que le pertenece, el 100% le pertenece. Y debemos recordar que es el 100% lo que nosotros tenemos que darle al Señor. Es el 100%, no es el 10%. Cuando nosotros le damos al Señor el 10%, estamos reconociendo que Él es el dueño del 100% y que nos está pidiendo que le devolvamos una porción en reconocimiento de eso. Así que al darle al Señor el diezmo, esa es la base. Eso nosotros entendemos que debemos dárselo al Señor. También entendemos que lo debemos dar a través de nuestra iglesia. O sea, el diezmo no es mío para que yo lo distribuya. El diezmo debo darlo a través de la iglesia donde yo soy miembro o por lo menos donde estoy asistiendo y donde estoy recibiendo la enseñanza. El diezmo es a través de la iglesia. Ahora, las ofrendas entonces vienen por encima del diezmo. Y encontramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también encontramos las ofrendas, y a veces se le llaman, algunas traducciones se le llaman limosnas. No me gusta la expresión, pero así se ha traducido en algunas versiones. Entonces son las ofrendas voluntarias que nosotros le damos al Señor por encima de los diezmos. Ahora entonces, ¿qué es una promesa de fe? ¿Qué es una ofrenda de promesa de fe? Bueno, cuando ya le hemos dado al Señor el diezmo y le hemos dado al Señor la ofrenda que nosotros le damos, a veces sumamos al diezmo una cantidad, ahí entonces podemos comenzar a pensar en una promesa de fe. Quiero que tomen nota la diferencia. El diezmo depende de nuestras entradas. O sea, una persona que no gana no diezma, porque es una porción de sus entradas. Una persona que no trabaja no diezma. Una ama de casa que no tiene entrada no diezma. Ahora, yo conozco algunas amas de casa que tienen alguna entradita por aparte y diezman. También conozco algunas amas de casa que diezma la porción que su esposo le da para la casa. Bueno, yo no estoy diciendo que haga eso. Hay algunas que lo hacen. Entonces eso va entre cada uno. Pero el diezmo es de acuerdo con lo que uno recibe. Y yo creo que es una base del 10%, puede ser más.
Yo pienso que no debe ser menos, porque si en el Antiguo Testamento se daba, bajo la ley se daba el 10%, ¿cómo es posible que pensemos en dar menos que eso bajo la gracia? Ahora, por encima de eso, entonces, también damos una ofrenda y esto depende también de nuestras entradas. Las ofrendas dependen de las entradas, los diezmos dependen de las entradas. La promesa de fe no depende de nuestras entradas, sino que es una ofrenda de promesa de fe. Entonces, ¿de qué depende? Depende de lo que nosotros creemos que el Señor nos va a dar por encima de nuestras entradas normales. Nosotros debemos orar al respecto. Debemos pedirle al Señor. Ahora, generalmente se hace para un fin específico. Esto comienza con la obra misionera. A veces se usa también para construcción, algunas otras cosas, pero yo siempre comienzo enseñando que es para la obra misionera, o sea, para el esparcimiento del Evangelio. Ahora, esto no es para pago del salario del pastor, no es para pagar el mantenimiento de la iglesia. Yo creo que las promesas de fe no son para eso, sino que la primicia o el principio de las promesas de fe es para la obra misionera. Después quedamos también para la obra misionera. Hay algunas iglesias que también usan la promesa de fe para una construcción. Pero yo creo que el principio y lo que yo enseño y lo que yo veo acá en la palabra de Dios es en cuanto a la obra misionera. Entonces, cuando yo siento del Señor darle una promesa de fe, yo debo orar al respecto. Debo preguntarle al Señor, ¿qué debo dar? ¿Qué puedo yo creer que tú me vas a dar por encima de mis entradas normales? Porque la promesa de fe depende de lo que nosotros recibamos por encima. O sea, la promesa de fe no está tomando del salario, sino que está recibiendo algo aparte. Ahora, hay dos maneras de hacerlo. La manera básica y lo que generalmente comenzamos cuando una persona comienza con promesas de fe. Entonces lo que comienza es decir, bueno, Señor, lo que tú me des por encima, yo lo doy. Así que hago una promesa de fe. Yo creo, Señor, que tú me vas a dar, este año me vas a dar 10,000 colones mensuales por encima de lo que yo estoy recibiendo en este momento para que yo te lo pueda dar. Entonces, si el Señor me da esos 10,000 colones, yo debo darlos, porque yo los prometí. Y en este primer paso, si el Señor no me los da, no me dio nada, sino que recibí mi salario, recibí lo que siempre recibo, entonces no le doy. Ok, esa es la primera base, la primera fase, digámoslo así, de la promesa de fe. Conforme vamos creciendo, conforme hemos tal vez probado al Señor y nos hemos dado cuenta de que Él cumplió su parte y que no nos faltó nada, sino que más bien aumentó nuestra fe y también Él nos bendijo. Entonces vamos a una segunda fase y muchos de los que hacen promesas de fe, entonces lo hacen de esta manera. Señor, yo te voy a dar esa cantidad, creyendo que tú me lo vas a devolver. Yo confío en que tú me lo vas a devolver porque me hace falta. O sea, el presupuesto no me da. Si yo tomo esos 10,000 colones y estoy dando, por supuesto, una cantidad imaginaria para ilustrar. Pero si yo cojo esos 10,000 colones por mes y los doy, entonces me van a hacer falta. Entonces yo confío de que por encima de lo que yo normalmente recibo y lo que yo presupuesto, entonces yo confío que tú me lo vas a devolver. Entonces yo te lo doy, confiando que tú me lo vas a devolver. Y muchos han llegado hasta ese paso y se han dado cuenta de que el Señor ha cumplido con ellos. Así que esto es básicamente que es una promesa de fe. Ahora vamos a examinar las Escrituras, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a 2 Corintios, capítulo 8. Y aquí tengo algunos pasajes ya escogidos, así que hoy si quiere abrir su Biblia perfectamente está bien, 2 Corintios capítulo 8, pero vamos a ir viendo algunos versículos y el caso aquí es la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. 2 Corintios es bastante diferente a 1 Corintios. En 1 Corintios hay mucho problema, mucha discusión, hay mucha división dentro de la iglesia. Y 2 Corintios se han arreglado estos problemas y es una carta a una iglesia ya bastante espiritual y que está aprendiendo inclusive a darle a otros. Así que vamos a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada
a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Voy a parar un momentito aquí. Entre las iglesias de Macedonia estaba la iglesia de Tesalónica. Ellos estaban pasando por una situación tan terrible de que posiblemente se habían quedado sin trabajo, estaban sufriendo persecución. Ellos inclusive creyeron de que estaban en medio de la gran tribulación. Y el apóstol Pablo tuvo que explicarles, no hermanos, ustedes no están en medio de la gran tribulación. Antes que eso suceda, eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y antes que esto suceda, tiene que venir el hombre de pecado y antes del arrebatamiento nosotros no vamos a estar acá. Pero ellos creían que estaban en medio de la gran tribulación. Entonces dice Pablo aquí, el versículo 2, en gran prueba de tribulación. Así que esta es la situación en la que estaba la iglesia de Macedonia cuando Pablo les contó que había una necesidad en Judea. En Judea lo que había sucedido es lo siguiente. En el día de Pentecostés, muchos se convirtieron al Señor. Ahora, muchos de esos que se convirtieron al Señor no eran habitantes de Jerusalén. De hecho, muchos de ellos habían llegado a Jerusalén para celebrar el día el día de Pentecostés y se habían quedado cuando se habían convertido. Entonces, las personas que tenían posesiones comenzaron a vender sus posesiones para darle a estas personas que estaban viviendo de eso. Y eso es lo que estaba sucediendo y vemos el caso de Ananías y Zafira en el capítulo 5, que la gente estaba vendiendo y lo estaban trayendo a los pies de los apóstoles. Y el problema de aquí de Ananías y Zafira es que ellos mintieron. Ellos dijeron de otra cantidad. En otras palabras, ellos vendieron su propiedad en 100,000 colones, por decir algo. Y ellos le dijeron, y le trajeron 100 millones. Ellos vendieron su propiedad en 100 millones y le trajeron a los apóstoles 80 millones y dijeron que fue en eso que habían vendido su propiedad. Entonces, por eso, porque mintieron al Espíritu Santo y Pedro les dijo, era de ustedes, no tenían por qué mentir. Y debido a eso, entonces ellos murieron. Pero este es el caso de que la gente estaba vendiendo sus posesiones y la estaban trayendo a los apóstoles. Pero llegó un momento en Judea que hubo una sequía. Y las iglesias de Judea estaban pasando necesidad. Entonces el apóstol Pablo, en sus viajes en Asia Menor, entre las iglesias, comienza a recoger una ofrenda. Y se menciona esta ofrenda en Primera de Corintios capítulo 16. Y ellos habían prometido, los corintios habían prometido una ofrenda. Y de eso se trata ahora. Este es el tema que vemos acá en 2 Corintios capítulo 8. Donde él les está hablando a los corintios acerca de la situación de los hermanos de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Porque conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, han dado voluntariamente, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptáramos la dádiva y la participación en el servicio para los santos. Lo que yo veo aquí es que Pablo les contó a los hermanos de las iglesias de Macedonia, Tesalónica y otras iglesias del área, lo que estaba sucediendo en Judea. Ahora, Pablo probablemente les está contando para que oren al respecto. Conociendo la situación por la que ellos estaban pasando, probablemente él no estaba esperando una ofrenda, lo que estaba esperando era que oraran al respecto. Y ellos insistieron, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptáramos la dádiva y la participación en el servicio para los santos. O sea, llegó al punto en que Pablo tuvo que acceder, Pablo tuvo que recoger la ofrenda, porque si no los hermanos se iban a resentir y iban a decir, ¿qué está creyendo? Que las ofrendas nuestras son menos, no nos va a aceptar a nosotros. Pero entonces se recogió la ofrenda, pero dice el versículo 5, y no como lo esperábamos. O sea, él esperaba, no me gusta usar la palabra ofrendita, porque la ofrenda no es una ofrendita, no importa la cantidad. Pero él estaba esperando una pequeña cantidad. Pero dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, Pablo y los hermanos que iban con Pablo se quedaron con la boca abierta cuando vieron lo que los hermanos de Macedonia, que estaban pasando por una situación tremendamente terrible, dieron para los santos en Judea. Ahora, hay una situación. Ahora van a llegar a recoger una ofrenda
en Corinto, la ofrenda que los hermanos habían prometido. Y por eso dice, de manera que exhortamos a Tito, que tal como comenzó antes, asimismo acabe también esta obra de gracia entre vosotros. Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en conocimiento y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Recordemos, hermanos, que el dar es una gracia. O sea, el dar es totalmente aparte de lo que nosotros somos por naturaleza. Nosotros somos, dicen vulgarmente, somos pinches. Los nicaragüenses dicen codo. Nosotros somos agarrados, nosotros somos egoístas. Primero yo, después yo, por último yo. Y es una gracia que nosotros podamos aprender a dar. Es parte del crecimiento espiritual, que nosotros nos despojemos de lo nuestro para darlo. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero hay muchas personas que no entienden eso. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que es más bienaventurado dar que recibir? No, a mí me gusta recibir más que dar. Y es un crecimiento espiritual, es una gracia. O sea, es algo que tenemos que aprender del Señor. Es parte de nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que las promesas de fe no las enseñamos a un nuevo creyente. Las promesas de fe es parte de un crecimiento. Primero tiene que aprender a diezmar y luego tiene que aprender a ofrendar. Y entonces conforme va creciendo en el Señor, va aprendiendo a confiar más en Él. Primeramente ya se dio cuenta que cuando dio el diezmo, entonces el Señor lo bendijo. Y cuando dio una ofrenda por encima del diezmo, también el Señor lo bendijo un poco más. Ahora ya se está dando cuenta y está en condiciones entonces de hacer una promesa de fe. Versículo 8. Pablo dice a la iglesia de Corinto, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. ¿Qué pasa si nosotros en el hogar decimos que amamos a la familia, pero no les damos lo que necesitan? ¿Van a creer por mucho tiempo que los amamos? Bueno, van a comenzar a... escuché una vez una pareja que estaban de novios y entonces ella quería que se casaran, pero él no tenía trabajo. Y entonces él le decía, pero mijita, no tengo trabajo. Casémonos, pero es que no tengo trabajo. Y entonces ella le decía, pero es que yo te amo tanto de que con solo verte es suficiente. Yo con solo verte es suficiente. Bueno, ella insistió tanto que por fin se casaron. Bueno, él no tenía trabajo. Y entonces después de unos días ella comienza a decirle, cielito, y nada de trabajito todavía. No, mi cielo, yo te dije que yo no tenía trabajo. Y allá un poco más adelante, nada de trabajito todavía. No, yo te dije que no tengo trabajo. Llegó un día en que ella le dijo, nada de trabajito. Y entonces le dijo, no, pero es que vos dijiste de que era suficiente, que con solamente verme a mí era suficiente, porque vos me amabas tanto que con solo verme. Y entonces ella le dijo, bueno, sí, pero es que tengo tanta hambre que te miro y no te veo. Así sucede a veces en la vida y necesitamos aprender entonces a dar, necesitamos aprender a confiar en el Señor. Es una gracia y es la sinceridad. No podemos decirle a nuestra familia que los amamos si estamos haciendo que pasen necesidad innecesariamente. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuerais enriquecidos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el primer dador. Él fue el que dio primero. Y nosotros ahora podemos tomar como base la gracia de nuestro Señor, que por causa de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Tal vez nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿me conviene? O sea, ¿qué hay en esto para mí? Y esa es la gran pregunta, ¿qué hay en esto para mí? Bueno, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino aún a quererlo desde el año pasado.
Ellos tenían un año de haber hecho una promesa de fe. Ellos tenían un año de haberle prometido al Señor que iban a dar para las iglesias de Judea, pero no se había concretado. Por eso es que Pablo tiene que mandarles a Tito para recordarles, para sacudirles un poco las ramas, para que ellos entonces puedan dar, pero no obligado, sino que ellos confíen en el Señor, recordando que la gracia es del Señor y que el Señor Jesucristo fue el primero en dar. Dice el versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como hubo solicitud en el querer, así también la haya en el cumplir, conforme a lo que tenéis. Ahora, fíjense en esto, conforme a lo que tenéis. Y en esto se basa la promesa de fe, conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay solicitud, será acepta por lo que uno tiene, no por lo que no tiene. Aquí hay que ser muy sincero, porque la Biblia es muy clara y dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero si yo le prometí al Señor darle, y llega el momento de dar, y no tengo, o sea, le prometí dar al Señor y yo quiero darle al Señor, pero no lo tengo. Entonces está diciendo aquí la palabra de Dios, si yo en mi corazón lo estoy dando, pero no tengo para darlo, entonces queda como que yo lo hubiera dado. Dice, será acepta por lo que uno tiene, no por lo que no tiene. Repito, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. El corazón es engañoso. Pero si realmente, sinceramente, delante del Señor, queremos darlo y no lo tenemos, entonces dice la palabra del Señor que no es que quedamos debiendo eso, sino que eso es como que lo hubiéramos dado. Porque no digo esto para que haya para otros desahogo y para vosotros estrechez. O sea, cuando el Señor pide que nosotros demos, no es para quitarnos. Versículo 14, sino para que en este tiempo con igualdad vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos en el día de mañana supla vuestra estrechez, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo de más y el que poco no tuvo de menos. Eso está en la ley. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero parar aquí. La promesa de fe, entonces, consiste en confiar en el Señor, que lo que no tengo, el Señor me lo va a dar, para que yo lo pueda dar, por encima de los diezmos y por encima de las ofrendas. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí antes de seguir en el capítulo 9 de 2 de Corintios, y quiero compartir algunas cosas que un pastor compartió conmigo en cuanto a la situación como está ahorita y incluye las dádivas. Entonces, estas ideas de un pastor sobre la situación actual y quiero compartirlas con ustedes. Primeramente, debemos aprender, especialmente en esta época, a dar más allá de nuestras fuerzas. Y se toma como ejemplo las iglesias de Macedonia, porque tenemos que enfrentar la realidad. La realidad es que la situación económica está difícil. En este momento hay personas que se quedaron sin trabajo, hay personas que no tienen, pero las necesidades de las iglesias siguen. Hay que pagar el alquiler, hay que pagar la propiedad, o sea, las necesidades siguen. Pero nosotros los pastores debemos ser prudentes, como serpientes y sencillos como palomas. Debemos usar mucho de la sabiduría en las iglesias. Debemos usar mucho en la sabiduría también en cuanto a cuándo debemos reabrir el templo, cuándo debemos volver a tener servicios en persona, por cuánto tiempo debemos continuar teniendo servicios virtuales, cuándo vamos a poder tener servicios presenciales. Nosotros, por lo menos en la Iglesia Bautista Misionera El Camino, no estamos en condiciones de cumplir los requisitos que están pidiendo para abrir los templos. En este momento no se puede. Entonces seguimos con los servicios virtuales. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Depende de muchas cosas, pero en este momento tenemos que actuar con sabiduría y debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces debemos continuar usando la tecnología. En este momento estamos alcanzando a muchas más personas por este medio
que lo que estábamos alcanzando en los servicios presenciales de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Hay muchas personas más, muchísimo más, que están asistiendo a los servicios de la iglesia a través de las redes sociales que lo que estaban en persona. Ahora, ¿significa eso que no debemos volver a tener servicios presenciales? No, no dije eso de ninguna manera. Yo creo que sí, no dejando de congregarnos, como dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25. Añoramos el momento cuando podemos volver a reunirnos personalmente, de tener servicios presenciales. Pero por lo menos para nosotros, este no es el momento. Hay iglesias que sí se estarán abriendo en la fecha que se ha dispuesto aquí en Costa Rica. Otros en otros países ya se están abriendo, ya en algunos estados de Estados Unidos ya están abriendo, las iglesias se están abriendo y el presidente está diciendo que deben abrir para los templos, que no es justo que estén las tabernas abiertas, no es justo que estén otras cosas abiertas y que en cambio los templos estén cerrados. Entonces, ahora se están abriendo allá en Estados Unidos y en otros países también. Aquí en Costa Rica se abrirá en la fecha que el gobierno ha dispuesto, pero nosotros, por lo menos en nuestra iglesia, no estamos todavía en condiciones. ¿Qué debemos hacer en cuanto a las dádivas cristianas? ¿Cómo podemos recoger las dádivas cristianas? Antes pasábamos el platillo. Bueno, ahora no estamos presenciales, no estamos en el templo, no se pasa el platillo. Bueno, hay otras maneras de recoger las ofrendas usando la tecnología y debemos hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque las iglesias necesitan seguir adelante, los gastos siguen adelante y debemos entonces no dejar de darle al Señor. Si tenemos una entrada fija, entonces debemos diezmar. Si no tenemos una entrada fija, entonces debemos ofrendar. Pero no debemos dejar de dar. Debemos aprovechar, puede usar el Simpe móvil o si quiere ir al banco, no recomiendo ir al banco en estos días porque los bancos están con unos filones terribles, pero si tiene que hacerlo, pues está bien. Pero si no, pues haga una transferencia bancaria. Use Simpo móvil o haga una transferencia de su banco donde le depositan sus fondos a la cuenta de la iglesia. La pandemia pone a prueba si estamos por el Señor o si estamos por el templo. Recuerda la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y Jesús le dijo en Juan 4 del 20 al 24 de que iba a llegar el momento y que bueno, ya era cuando se iba a adorar a Dios no en el templo de Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. En el templo de Jerusalén se adoraba bajo el sistema levítico, pero eso cesó cuando Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, cuando Él cumplió con el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el templo no fue destruido sino hasta el año 70 y los judíos siguieron reuniéndose en el templo hasta el año 70 cuando fue destruido. Pero de la perspectiva de Dios, ya con Jesucristo ya no era ir a un templo, sino en espíritu y en verdad. No significa que no debemos congregarnos, significa que no es el templo lo que es realmente importante, sino nosotros, porque nosotros somos la iglesia, no es el templo, sino la iglesia. Ahora, en este sentido, entonces la pandemia es una ayuda, la pandemia es una bendición, nos da la oportunidad de compartir. Hay personas que están viendo este estudio que no han estado asistiendo presencialmente a la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Hay personas que están asistiendo los domingos que no han estado asistiendo tal vez a ninguna iglesia y están aprovechando para poder reunirse y congregarse virtualmente. Entonces es una bendición en este sentido y nosotros así es como debemos verlo y debemos aprovechar y añorar el día cuando vamos a volver a reunirnos personalmente y presencialmente. Volvemos ahora a la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante ahora con el estudio. Estamos ahora en 2 Corintios capítulo 9. Y aquí comienza la aplicación de lo que enseñó en el capítulo 8 en cuanto a las dádivas cristianas. Porque en cuanto al servicio para los santos, aquí está hablando de lo que se estaba recogiendo para las iglesias de Judea. En cuanto al servicio para los santos, me es por demás escribiros, pues conozco vuestra solicitud. Él conocía el buen deseo de los hermanos de Corinto, de la cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya, o sea, la provincia de Acaya es donde estaba la ciudad de Corinto, está preparada desde el año pasado
Y él les contó a los hermanos de Macedonia la iglesia de Corinto había hecho una promesa de fe desde el año pasado y que ya la iglesia estaba preparada desde el año pasado. Y vuestro celo, dice Pablo, ha estimulado a muchos, donde otros se han dado cuenta de que la iglesia de Corinto está lista, está preparada y ya hizo una promesa de fe. Esto ha estimulado a otros. Mas he enviado a los hermanos, dice Pablo, o sea, a Tito y a otros, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en este caso, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, no nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, por esta confianza de gloriarnos. O sea, dice Pablo, bueno, yo me puse a contarle a la iglesia, a las iglesias de Macedonia y a otros, yo les conté a ellos de que ya acá está lista, de que los hermanos de la iglesia de Corinto ya han prometido una promesa de fe y esto los ha estimulado a ellos. Entonces, yo quiero estar seguro de que ustedes están listos, de que ustedes están preparados, de que cuando llegan los hermanos, ustedes entonces van a poder dar su promesa que ustedes hicieron desde el año pasado. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros, o sea, Tito y algunos hermanos que fueron con él, y prepararan de antemano vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como mezquindad, o no que lo están dando a la fuerza, no lo están dando porque nosotros los estamos obligando, estamos apretando tornillos y los estamos forzando, sino que quede como algo de generosidad, de voluntad propia. Ahora comienza aquí algunos principios que quiero compartir con ustedes esta noche. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, si nosotros, hablando de sembrar la agricultura, si sembramos un poquito, no podemos esperar recoger mucho. O sea, es proporcional. Si nosotros sembramos escasamente, dice Pablo, entonces el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, la sementera, que es donde guardamos la semilla, debemos guardarla. No debemos comernos la semilla. No debemos comernos la semilla. Esto se aplica en nuestros días a lo que provee nuestra mantequilla y nuestro pan para la mesa. En otras palabras, cuando llega el momento de presupuestar lo que nosotros recibimos, lo segundo que debemos presupuestar es cómo llegamos al trabajo. O sea, lo primero es el diezmo y debemos sacar el diezmo antes que ninguna otra cosa, porque si no sacamos el diezmo primero no nos va a alcanzar. Pero debemos sacar el diezmo primero y luego debemos entonces sacar cómo vamos a llegar a trabajar. O sea, si necesito un machete para trabajar, pues el machete es indispensable. Si necesito una hacha, pues el hacha es indispensable. Si necesito tomar el bus y me como la plata que tenía para el bus, ¿cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a poder producir? Entonces, alguien dirá, bueno, pero es que tengo hambre, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la luz. No puede coger la plata de la movilización para ir al trabajo. Tiene que cogerlo de otro lado. No se coma la semilla, no se coma su medio de cómo llegar a producir, cómo llegar a trabajar. Es cuestión de principios. Entonces, la sementera se guarda, se respeta, no se toca. Ahora, el versículo 7, algunos lo han tergiversado y dicen entonces cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, bueno, yo propuse darle al Señor un 2%. Y eso fue lo que yo propuse. No está hablando de eso.
Repase el contexto, repase los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios. Está hablando de una promesa que ellos habían hecho un año atrás. Y les está recordando cada uno de cómo propuso en su corazón. O sea, lo que ustedes prometieron el año pasado, ahora denlo. Y no deben darlo con tristeza, ni por necesidad. O sea, no lo den porque lo prometieron. No lo den con tristeza. Ay, esto sí, francamente sí me duele. No, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, lo que ustedes le prometieron al Señor, ahora denlo. No con tristeza ni por necesidad. No está hablando de un porcentaje. Según de Corintios 9:7 no está hablando de un porcentaje. Está hablando de dar lo que prometió, de como propuso en su corazón. Lo que usted propuso en su corazón, eso es lo que necesita dar. No con tristeza, o sea, ¿cuál es su actitud? Recordemos una cosa, si usted le da al Señor, Él lo va a recibir y lo va a usar para su honra y para su gloria. Pero si usted lo da con la actitud incorrecta, no va a recibir la bendición que Dios tenía para usted. Dios lo va a tomar, Dios lo va a recibir, Dios lo va a usar y muchos otros lo van a aprovechar. Pero usted no va a recibir la bendición que el Señor tenía para darle. Entonces, por eso, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra aquí que se traduce alegre es Hilgarios en el griego. Lo que significa es que brinca de alegría. Es algo que nos causa un gozo tremendo, una alegría de poder dar. Pensar que el dueño del cielo y la tierra, pensar que el creador del universo reciba de mi mano una ofrenda. Eso nos debe causar alegría, gozo, Hilgarios, brincar de alegría. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que va a producir un resultado positivo en nosotros. No debemos dar para recibir algo a cambio, no. Debemos dar sin esperar nada a cambio, pero confiando en las promesas del Señor, que Él prometió que Él nos va a suplir lo que nosotros necesitamos. Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, Él va a aumentar las gracias, las diferentes gracias, entre las cuales también yo creo que está incluido las finanzas, pero no todo. Salud, finanzas, felicidad, paz, etc. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Recuerden Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros como cristianos, cuando nacimos de nuevo, somos producto de la gracia del Señor, consecuencia de que Jesucristo es el primer dador y Él, por su gracia, es que nosotros somos salvos. Lo vuelvo a leer. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer. Escuchen esto, el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hay que repasar eso, hay que rumiar eso, hay que pensar en eso, hay que meditar en eso. ¿Qué significa? Repasemos. Y el que da semilla
al que siembra. También dará pan para comer. ¿En qué se basa? Repasemos un poco el Antiguo Testamento. Repasemos un poco que cada semana debían trabajar 6 días y el séptimo debían descansar. ¿Recuerdan el maná? Ellos salían a recoger el maná 6 días. El sexto día debían recoger el doble. Ahora, algunos no creyeron, salieron el día sábado y Dios los castigó. Algunos cogieron otros días y lo guardaron y se agusanó. Pero el sexto día, ellos debían recoger el doble pensando que el séptimo no iba a haber. Bueno, así fue. Y eso fue enseñándoles a creer. Ese mismo principio se aplicaba también a la tierra. Ellos debían sembrar 6 años y el séptimo año debía descansar la tierra. Se llama el año sabático. Entonces debían trabajar la tierra 6 años. El séptimo año debían dejar descansar la tierra. Ahora vean, el sexto año debía proveer, la tierra tenía que dar para el sexto año, para el séptimo año, que no sembraban y no recogían, y el octavo año hasta que sembraran y recogían la cosecha. Entonces el sexto debía proveer para todo eso. ¿Lo daba? Sí. Cuando ellos creyeron en el Señor, cuando ellos confiaron en el Señor, entonces Dios suplió para eso. El año sabático, el séptimo año, Dios proveía. En el sexto, Dios daba para el sexto, Dios daba para el séptimo y Dios daba también para la parte del octavo donde hacía falta. Ahora vamos con el año de jubileo. El año de jubileo era el año 50. Entonces el múltiplo 7 por 7, 49. Ahora vean, en el año 48 era el 6. Entonces Dios tenía que proveer en el año 48. Dios tenía que proveer para el año 49. Dios tenía que proveer para el año 50, que era el año de jubileo, que tampoco se sembraba, y para el año 51, que era cuando sembraban y esperar la cosecha. Entonces el año 48 era un año de gran prueba. Entonces el año 48 tenía que dar para el año 48, para el año 49, que era un año sabático, para el año 50, que era el año de jubileo, y parte del año 51 hasta que sembraran y recogieran la cosecha. Y Dios les fue enseñando. Es de esto que está hablando aquí en 2 Corintios capítulo 9 y el versículo 10, donde dice, y el que da semilla al que siembra. Está hablando de ese siguiente mes, está hablando del octavo año, o está hablando en el caso del año de jubileo, está hablando del año 51. Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera. Ahora, la sementera es la fuente de trabajo. La sementera es la fuente donde recibimos. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Dios nos quiere prosperar. Ahora, yo no estoy de acuerdo con los que enseñan que Dios nos quiere prosperar para que seamos enriquecidos. No, yo no creo eso. Yo no creo que Dios quiera prosperarnos y si yo no tengo un Rolls Royce último modelo, estoy en pecado, como algunos enseñan. No, eso es basura, eso no es conforme a la palabra de Dios. Pero yo sí creo que Dios nos quiere prosperar. ¿Para qué? Versículo 11. Para que seáis enriquecidos en todo, para toda generosidad. O sea, Dios quiere bendecirnos para que podamos compartirlo, para que podamos dar más para la obra. Podamos dar más diezmos, podamos dar más ofrendas, podamos dar más promesas de fe y podemos darle a otras personas. ¿Le ha pasado que usted conoce a alguien que se quedó sin nada, tal vez se quedó sin trabajo, o tal vez se les quemó la casa y usted hubiera querido
darles y no podía? ¿Qué tal que hubiera podido? ¿Qué tal que Dios lo hubiera bendecido a usted de manera que usted pudiera bendecir a otros? Ahora, cuidado con esto porque a veces queremos dejárnoslo, ¿no? Dios no ha prometido enriquecernos, pero si nosotros aceptamos lo que Dios nos dice en cuanto a las dádivas cristianas, entonces parte de eso también se nos va a quedar a nosotros. Pero lo que necesitamos es aprender a dar. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice el versículo 11 de 2 Corintios 9, para que seáis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Imagínense cuántas personas están dándole gracias a Dios por la generosidad de estos hermanos. La generosidad de los hermanos de Macedonia, la generosidad de los hermanos de Corinto, la generosidad de las otras iglesias, y estaban permitiendo entonces que las iglesias de Judea dieran gracias a Dios por estos hermanos en estas otras partes y que estaban compartiendo con ellos. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que falta a los santos de Judea, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, que por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de contribuir para ellos y para todos. Qué lindo, ¿no es cierto? Y en la oración de ellos por vosotros, os quieren, sin conoceros. O sea, los hermanos de Judea no conocían a los hermanos de Corinto, no conocían a los hermanos de Macedonia, pero en la oración de ellos por vosotros, os quieren, a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros. Y termina el apóstol Pablo el capítulo 9, 2 Corintios, gracias a Dios por su don inefable. Don inefable significa que no hay palabras para expresarlo. Don inefable significa que no hay manera que nosotros podamos terminar de darle gracias a Dios. No hay manera de hacerlo. Necesitamos aprender a confiar en el Señor, aprender a creer en el Señor, aprender a creer que Dios nos va a suplir para que nosotros podamos dar más. Qué lindo que nosotros podamos aprender a dar, aprender a confiar. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites hoy alabarte y bendecirte. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo qué significa dar. Señor, gracias por el ejemplo de los hermanos de Macedonia, que en una situación difícil, una situación que realmente no tenían para dar, y no dieron un poquito como el apóstol Pablo y los otros creyeron que iban a dar, sino que primeramente se dieron al Señor, que ahí está la clave, y luego a los apóstoles, y luego dieron su ofrenda. Y así pudieron dar mucho más allá de cualquier expectativa que tuviera el apóstol Pablo y los otros. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos para que nosotros podamos confiar en ti. Primeramente, confiar para diezmar, creyendo, Señor, que al sacar el 10% como mínimo de nuestras entradas, tú vas a hacer que no nos va a faltar. Creyendo que al dar una ofrenda por encima de esa 10ª parte, tú vas a proveer y no nos va a faltar. Y Señor, en tu tiempo, enséñanos a hacer una promesa de fe.
que más allá del diezmo y más allá de las ofrendas regulares, aprendamos a hacer una promesa de fe, creyendo que tú nos vas a dar para que nosotros podamos darte. O inclusive que nosotros podemos confiar que lo que nosotros prometimos después de orar, prometimos dar por encima del diezmo y la ofrenda, tú nos lo vas a devolver. Y vamos a ser bendecidos y vamos a ver tu bendición sobre nosotros y vamos a aprender a poder contribuir con otros y bendecir a otros. Porque tú quieres bendecirnos y por nuestra falta de fe no estamos recibiendo lo que debemos recibir. No estamos pudiendo dar lo que debemos poder dar. Aumenta nuestra fe, Señor, porque lo pedimos y te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted. Si Dios pone en su corazón contribuir económicamente, puede hacerlo por medio del número de cuenta IBAN abajo indicado, o bien gratuitamente desde cualquier banco por medio de la plataforma Simpe Móvil. Si su celular es Android, puede descargar la aplicación en Google Play. Si es Apple, descargue la aplicación Simpe Móvil en el App Store. El número Simpe Móvil de la iglesia es 85 54 23 10. Que Dios lo bendiga por su ofrenda a la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp
8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacio.